En la actualidad necesitamos respuestas claras y concretas para enfrentar a la sociedad en la que nos toca vivir. Fijando el rumbo. Respuestas bíblicas a los dilemas de hoy. Bienvenidos. Muy buenas tardes, querida audiencia, cuando son las 12 del mediodía aquí en Ciudad de Guatemala, disfrutando el calorcito ya que comienza a sentirse y que es la antesala de las fiestas que se van a dar en mayo, en abril, por supuesto, donde hay más calor. Y ya lo sentimos aquí en cabina, no solo hay calor humano, sino también hay calor por producto de la emancipación del sol. Estamos aquí en su programa Fijando el Rumbo, un programa que pretende responder desde una perspectiva bíblica y teológica a los dilemas morales que nos plantea el escenario contemporáneo, pero también estamos para capacitarnos mutuamente y les decíamos el jueves pasado que íbamos a iniciar hoy una nueva serie. La serie se llama Pasajes difíciles de la Biblia y tiene que ver con la interpretación misma. Sin embargo, pues vamos a hacer una clarificación sobre qué es lo que pretendemos nosotros hacer con esta serie que tiene como propósito aclarar ciertas dudas, ciertos argumentos que se han dado respecto a pasajes complicados de las Sagradas Escrituras. Para mí es un placer también presentar a nuestros panelistas oficiales de Fijando el Rumbo, el profesor David Suazo. Don David, bienvenido a su programa. Gracias, Gonzalo. Y han notado que Gonzalo está hablando un poco más ronco hoy. Estoy cambiando la voz. Está cambiando de voz, está un poco afectado de su garganta, así que no va a poder hablar tanto hoy. Yo creo que no lo creemos, ¿verdad? Pues un gusto saludar a la audiencia después de una ausencia. No estuve el jueves pasado, pero aquí estoy de nuevo. Y también pues el profesor Nelson Morales. Nelson, gracias por estar aquí con nosotros en cabina de la 99.7, contenido que transforma. Gracias, Gonzalo. Aquí estaremos entretenidos, como dijimos la semana pasada, tratando de ver cómo le entramos a estos pasajes difíciles. Y el tema que nos convoca hoy es poder clarificar quiénes son los hijos de Dios en Génesis capítulo 6 y pues las consecuencias de eso, del nacimiento de gente grande, gigante. ¿Quiénes serán esos gigantes? ¿Quiénes son los hijos de Dios? ¿Qué sucede en ese capítulo pues tan marcado por un contexto bastante interesante y vamos a intentar clarificarlo? Y ya hemos posteado la pregunta en nuestra red social y le damos la bienvenida a nuestra buena amiga Betsabe Ansora, que nos compartirá cómo nuestra audiencia puede interactuar en el programa del día de hoy. Pues pueden buscarnos en Facebook, pueden escribir ahí en el buscador Fijando el Rumbo, ahí les va a aparecer nuestra página en donde estamos haciendo la transmisión en vivo también y donde tenemos posteada nuestra pregunta el día de ahora. Y la pregunta del día de ahora dice, desde tu perspectiva, ¿quiénes eran los gigantes en Génesis 6? Y te recordamos también que la vía de comunicación al WhatsApp 5895-5778 nos puedes enviar un mensaje de texto, un mensaje de voz, opinando respecto a quiénes son los gigantes en el libro de Génesis, específicamente capítulo 6. Así que te invitamos desde ya a comentar, a reflexionar junto con nosotros a través de las diferentes instancias por las cuales te puedes comunicar. Y mientras te preparas, te invitamos a escuchar Ven Aquí de Planet Shaker y ya retornamos aquí en tu programa Fijando el Rumbo. Pues solo Él nos libera, en Él fuimos perdonados, la más grande alabanza a Él. Es glorioso cuando llenas este lugar, justo ahora tú te mueves al nosotros clamar. Ven aquí, Espíritu, muestra tu poder. Tenemos hambre por más de ti. Se han abierto los
facebook.com/Fijando el Rumbo. Ya estamos de regreso, querida audiencia. Soy Gonzalo Chamorro y en cabina pues nos encontramos con el profesor David Suazo y el profesor Nelson Morales. Muy contento de compartir con cada uno de ustedes y te recordamos el tema del día de hoy y la pregunta también con nuestra buena amiga Betsabe Ansora. La pregunta dice, desde tu perspectiva, ¿quiénes eran los gigantes en Génesis 6? Y ya empezamos a recibir algunos comentarios en nuestra transmisión en vivo, que estaremos leyendo en un momento más, okay, antes de iniciar el programa. Y específicamente, profesor David, antes que entremos de lleno a hablar un poco del contexto de Génesis y el contexto del capítulo 6, creo yo que vale la pena pues clarificar cuál es el propósito con esta nueva serie, sobre todo que tiene que ver con pasajes difíciles de interpretar, porque muchos pueden decir, pero ¿cómo si pues la Biblia no debería ser difícil para nuestra audiencia de hoy, a la hora de entender el texto sagrado? Pero tenemos un propósito específico y tanto el profesor David como el profesor Nelson nos van a dar algunas pautas de lo que pretendemos hacer con esta serie. Bueno, nuestros productores del programa, específicamente Amir y Betsabe, son los responsables de haber sugerido esta serie, y al charlar con ellos pues vamos sacando algunas ideas que tenían en mente ellos. Pero la verdad es que esto no es una cosa extraña, no es una cosa novedosa. De hecho, en la mayoría de iglesias, en la mayoría de los creyentes, lidian con pasajes difíciles. Correcto. Pastores, maestros de escuela dominical, gente que está estudiando la Biblia, se topa con dificultades o con pasajes de difícil interpretación que producen inquietudes, producen dudas, producen a veces curiosidad. Y en cierto modo esta serie va dirigida a responder algo de eso, a responder dudas, a responder esas inquietudes, a clarificar cosas. Pero tendríamos que ser claros, ¿no? Y decir que aquí no estamos poniendo en riesgo la fe cristiana, por ejemplo. Correcto. La naturaleza de la fe cristiana histórica. No depende, la fe cristiana no depende de cómo resolvamos una de estas interpretaciones de pasajes difíciles, que son una realidad y son también un desafío para nosotros en el ejercicio de interpretar las Escrituras. Y Nelson, don David dice algo que es bien interesante. Hay pasajes que son complejos, muchas veces difíciles de interpretar, porque estamos hablando de textos que fueron escritos hace siglos, hace milenios en el caso de algunos textos, y que han resultado complejos por el tipo de lenguaje, por el marco histórico en el cual se da, y por lo tanto esto también ha llevado a múltiples interpretaciones que se han dado a lo largo de la historia respecto a textos que han sido complejos. Claro, y el que vamos a ver hoy tiene una historia de la interpretación bien largo, aún dentro del ambiente del primer siglo vamos a ver algunos detalles de esos, pero sí, cuando estamos leyendo las Escrituras estamos mirando una comunicación que hubo de una persona hacia otras personas, asumiendo muchas cosas de trasfondo entre ellos, y como no tenemos ese trasfondo necesariamente nosotros, al tratar de reconstruirlo y ver el texto, es que surgen esas dudas. ¿Quiere decir esto o quiere decir esto otro? Y si quiere decir esto, ¿implica esto o implica esto otro? Y ahí van. Algunos pasajes son fáciles de entender. Gracias a Dios la mayor parte de la Escritura es así, muy fácil de leer aún en nuestro idioma. Pero hay algunos como estos que requieren un poco más de reflexión. Exactamente, y en ese sentido, pues, querida audiencia, nuestro propósito es poder instruirnos, es poder conocer qué es lo que se ha dicho respecto a estos pasajes, y en términos generales, pues, desafiarlo a que ustedes también sigan investigando y analizando y apropiándose de lo que ha dicho la historia de la interpretación, lo que ha dicho las escuelas de pensamiento, lo que ha dicho la exégesis rabínica, lo que ha dicho los padres de la iglesia, y por supuesto, usted conociendo elementos básicos de literatura, de gramática y ciertos procesos de interpretación como el método histórico crítico gramatical, usted puede entonces acercarse a estos pasajes y poder dar una explicación de manera certera, una explicación más concreta en el caso en el cual usted
tenga la posibilidad o le exista la posibilidad que usted pueda haberse sometido a alguien que le pregunte, pues, quiénes son estos gigantes del libro de Génesis capítulo 6, porque pues andan rondando múltiples interpretaciones. Sin embargo, don David, nos gustaría ponernos en primera instancia en contexto para poder entender ya después, o para poder después acercarnos meramente al pasaje en cuestión. Bueno, el pasaje de Génesis 6, bueno, aunque parezca una cosa muy obvia, Génesis 6 sigue a Génesis 5. y lo que se está desarrollando en Génesis 5 tiene que ver con cuestiones de la humanidad al comienzo, de genealogías. Y pareciera como que el inicio de Génesis, especialmente esos primeros versículos que son los que vamos a enfocar ahora, como que no encajaran, ¿no? En esa línea, pero en realidad sí encajan, porque es como realmente es como una introducción a la causa del diluvio que viene después, que es el exceso de maldad. Correcto. De la raza humana, y aquí se pinta el cuadro de esa maldad. Entonces el texto también está, ese pasaje en particular está metido en una mentalidad mitológica de la época. Correcto. De los primeros lectores o la gente que vivió en aquella época. Tienen toda una cultura, una cosmovisión, una mentalidad mitológica en donde se habla de este tipo de cosas que suceden, digamos. Y entonces el autor está tratando de enseñar algo en medio de ese contexto, usando, digamos, imaginería que viene de ese contexto mitológico. Pero claramente el texto no es de la misma naturaleza que la mitología de los pueblos circundantes. Hay diferencias bien notables, ¿no? Ahí la mitología por lo regular habla de multiplicidad de dioses. Correcto. Por ejemplo. Ese texto es bien claro diciendo hay un Dios, y un Dios que tiene control de todas las cosas y que decide hacer cosas. Entonces se distancia de la literatura mitológica de los pueblos circundantes, pero está inmersa, digamos, sí, pero no. Correcto, y en ese sentido pues nos encontramos dentro de una explicación, como dice don David, con categorías literarias de producto de la literatura de la época, donde el autor bíblico, en este caso apelando a la tradición y apelando a ciertas fuentes textuales, se lo atribuimos a Moisés, está intentando explicar pues la decadencia humana y obviamente uno de los castigos que posteriormente se dará por causa del diluvio. Sin embargo, Nelson, en este proceso que da paso a la decadencia humana, hay un acto que se menciona que es muy específico, y se nos menciona la aparición de los hijos de Dios teniendo intimidad con las mujeres, y de esa relación nacen gigantes. Y si nos pudieras también agregar un poco más de lo que don David nos ha expresado. En capítulo 6, en efecto, eso es lo que describe el texto. Y es, ya lo mencionó don David y tú también, de como la explicación parcial del pecado en grado sumo. Desde Caín, en capítulo 4, ya viene presentándose el tema. Lamec es otro ahí que aumenta su maldad, y se llega entonces al capítulo 6 como el apogeo de la maldad. Y es en ese contexto en el que se menciona esto de los hijos de los hombres que miran la belleza de las mujeres y las codician, un poco evocando lo que hace Eva en el huerto, ¿no? Que mira y codicia. Esos ecos están aquí también. Correcto, y en ese sentido pues la consecuencia que se dio es el nacimiento de los gigantes. Sin embargo, don David, hay que aclarar quiénes son estos hijos de Dios, porque se les da ese título, y han habido diferentes interpretaciones a lo largo de la historia, y sin embargo han sido tres como las más aceptadas o las más desarrolladas.
Sí, la historia de la interpretación del texto se ha centrado en dos cosas: en identificar a los hijos de Dios y en consecuencia a las hijas de los hombres, y en identificar a los gigantes. Son los dos, van juntos una cosa con la otra. Y identificando a los hijos de Dios, como ya mencionaste, hay por lo menos tres, probablemente habría más, pero por lo menos tres que han sobrevivido, digamos, al tiempo, tres teorías o tres interpretaciones. La primera, y solo las menciono y después podemos charlar un poco. La primera es que los hijos de Dios son la línea de Set, la Correcto. Línea de los creyentes, digamos, los santos. Mientras que las hijas de los hombres son la línea de Caín, los malos. Uh-huh. Entonces el pecado sería que lo santo con lo profano, digamos. Bueno, la segunda interpretación habla de que hijos de Dios son reyes de la época, reyes déspotas, digamos, que se toman la libertad de hacer lo que quieren con ven, codician y toman lo que haría un rey. Entonces el rey o los reyes que se sienten en libertad por su poder y su autoritarismo de tomar mujeres a la fuerza. Correcto. Más o menos así. Entonces el pecado sería de los poderosos aprovechándose del pueblo, ¿no? Correcto. Y la tercera es la de que se trata de ángeles. Ángeles que sobrepasaron los límites de su naturaleza. Y que comúnmente se les conoce como ángeles caídos. Exacto. De hecho, después vamos a ver un momento más, porque a mí me llama mucho la atención porque la literatura pseudoepígrafa o la literatura apócrifa insiste en que este pasaje hace una relación directa a los ángeles, a los famosos ángeles caídos. Y estaremos dialogando sobre ese tema. Sin embargo, pues como yo decía, Nelson, la consecuencia lógica de esta inmoralidad que se da entre los hijos de Dios y los hijos y las hijas de los hombres es el nacimiento de los gigantes. Y la palabra que se utiliza para traducir gigante es nefilim. Algunos lo traducen gigante, pero también puede traducirse héroes, y indudablemente eso pues también puede generar una discusión, ¿verdad? ¿Qué significa el término gigante? Bueno, en hebreo la palabra es nefilim, y algunas versiones lo han dejado como nombre propio. Uh-huh. En español no, en español las versiones en general las siguen a la Septuaginta. La Septuaginta es la que traduce gigantes, y la palabra gigante en griego es exactamente la misma en español, pasó al español completita, gente de altura mayor al promedio, es un gigante. Correcto. Y el texto va a traducir aquí gigantes otros optan por mantener la idea de personas de renombre, pero el tema literariamente es importante en el Pentateuco. Cuando los espías van luego a la tierra, una de las primeras cosas que dicen: y vimos ahí a los gigantes, como uno de los asuntos de temor. ¿Por qué no ir a Canaán a conquistar? Y luego, al final, en Números, en Josué incluso, va a ser Caleb el que va a apelar a ese concepto. Dice: y aunque ahí hay gigantes, voy a conquistar esa tierra, refiriéndose a los hijos de Anac, los anaseos, que eran personas de altura, pero literariamente toda esta cosa se conecta hacia esto, al origen de personas malas. Correcto. Y esto llama mucho la atención porque esto nos lleva entonces a un segundo paso dentro de lo que nosotros pretendemos, y es evaluar pues la evidencia que hay para poder sostener por lo menos estas interpretaciones que se han mencionado, ya sea la injerencia de los poderosos, de los reyes a costa de un pueblo oprimido, y específicamente utilizando las mujeres, y de ahí la decadencia moral, o como dijo don David también, el acontecimiento de cómo se ha ido interpretando entre las relaciones de los hijos de Set y de Caín, y
por supuesto, la tercera interpretación de los ángeles que tienen intimidad con las mujeres, y de eso nacerán gigantes, y de ahí viene posteriormente el castigo. Sin embargo, queremos agradecer los comentarios y saludos que ya comienzan a ingresar a nuestra red social respondiendo a la pregunta del día. Y Maritza Vigil dice: bendiciones, hermanos, yo aquí muy preparada para verles y escucharles. Cada tema que exponen son de mucho aprendizaje para mí. Y Leslie de Ordóñez también comenta: qué interesante tema. Un día mi hija me hizo esta misma pregunta: ¿quiénes eran los gigantes del Génesis? Y yo también me quedé con la duda. Qué bueno que ustedes me la van a aclarar. Buen programa y bendiciones. Bueno, gran responsabilidad. Muchas gracias por los saludos y por los aportes. Y te recordamos, Betsabe, a nuestra audiencia la pregunta del día. La pregunta dice: desde tu perspectiva, ¿quiénes eran los gigantes en Génesis 6? Pero también les damos la oportunidad a nuestros oyentes para que, si tienen preguntas durante el programa, nos las hagan saber. En Facebook nos pueden buscar como Fijando el Rumbo y poder ahí compartir con nosotros sus inquietudes. También les recordamos que tenemos otra vía de comunicación, que es el WhatsApp, y el número es 5895-5778, en donde pueden mandar un mensaje o una nota de voz. Así, querida audiencia, y te invitamos a que puedas ser parte de este programa. Si te puedes dar cuenta, ya hemos mencionado 3 posibles interpretaciones que se han dado a lo largo de toda la historia del cristianismo, y las evaluaremos pues después de esta alabanza que va a bendecir tu vida. Escucha Cascadas de Marcela Gándara y ya retornamos aquí por la 99.7, El Camino, contenido que transforma. Para ti abren un lugar dentro de mi corazón.
Facebook.com/Fijando el Rumbo. Ya estamos de regreso, querida audiencia, soy Gonzalo Chamorro y en cabina me acompañan los profesores David Suazo, Nelson Morales y en producción nuestros buenos amigos Amir Tejada, Betsabe Ansora y hoy nuestro querido amigo el formal Hans, que hoy viene de formal, aunque siempre con los colores que tiran para el hombre araña. Así que gracias Hans por estar con nosotros, bendiciones para tu vida. Queremos recordarte que el tema que estamos desarrollando tiene que ver con la serie que hemos iniciado como pasajes difíciles de la Escritura y cuando hablamos de difícil, es decir, que tiene más de una interpretación y que han sido complejos de poder entender qué quiso decir el autor si no entendemos el contexto histórico, si no entendemos el contexto literario y cultural que se da en un determinado pasaje. Y te queremos recordar la pregunta del día y agradecer los comentarios que siguen ingresando en nuestra red social. Sergio López nos ha mandado un mensaje en WhatsApp y dice: hola, bendiciones. Dejaría yo en duda lo de los ángeles. Se supone que son asexuales. Muy interesante. Bendiciones. Gracias, Sergio, por tu mensaje. También tenemos una pregunta que nos ha tenido aquí discutiendo mientras estaban fuera del aire, que el hermano Juan Carlos Unil dijo: hermanos, Dios les bendiga, excelente programa. Quisiera exponer mi pregunta. ¿El hombre formado creado en Génesis 1.26 es el mismo de Génesis 2.7? Hago la pregunta por sus diferentes delegaciones. Sí, interpretaciones de delegaciones. Bueno, muchas gracias por esos comentarios y específicamente por sus preguntas, y quizás Nelson podemos responder a la primera pregunta en relación a esta interpretación que la hace, porque nuestro oyente dice que sería muy complejo decir que la interpretación de que los ángeles tuvieron relaciones sexuales con las hijas de los hombres se pueda dar, porque la interpretación que da él, que se ha dado también a lo largo de la historia, es que los ángeles son asexuados. Sin embargo, hay una respuesta que dar ante eso. Sí, bueno, ahí es entretenido y largo de responder, pero voy a tratar solo de hacer muy breve el argumento. Jesús no dice que sean asexuados, dice que los ángeles no se casan ni se dan en casamiento. Correcto. Eso no quiere decir que sean sexuados o asexuados. Ahora, en la antropología o antropomorfismos, formas humanas que se ven de ángeles en el Antiguo Testamento, suelen aparecer varones con el ángel del Señor para la conversación con Abraham, pero llama la atención que cuando se describen los serafines en Isaías, varias versiones hoy por hoy han ido cambiando la traducción de las palabras ahí, y dice que con un par de alas se cubren sus rostros, con otras sus lomos, algo así, y el tercer par de alas cubren sus genitales. Eso es interesante porque no se había tomado eso, porque eso es lo que dice el texto en hebreo, se puede entender de esa manera, y suele no tomarse en español, como no están, entonces en la mentalidad nuestra no coincide eso. Y lo otro es que en Zacarías aparece una ángela, ¿sí? Una mujer con alas que lleva un efa de algo, ¿sí? Es una mujer angelical descrita ahí. Así que llama la atención que en nuestra manera de entender la angelología evangélica, claro, predomina ese concepto de asexuado, pero no ha sido la tradición de la historia de la iglesia. A través de muchos años se representan en pinturas los ángeles como mujeres, mujeres con alas, por lo mismo, por la imagen de Zacarías. Sí. Así que no necesariamente ha sido una interpretación a través de la historia de la iglesia. En el mundo judaico, los ángeles son sexuados. Sí. Exacto, eso casualmente iba a mencionar, y sobre todo lo que tú has expresado, Nelson, de que lamentablemente, sobre todo dentro de la tradición evangélica, la angeliología no ha sido un campo tan estudiado o profundamente estudiado. Se dan análisis poco desarrollados, y por supuesto hay una
tradición dentro del campo católico más profunda, sobre todo por la literatura pseudoepígrafa, donde hay mayor desarrollo de la angelología. Y si bien es cierto, los ángeles, según Hebreos 1:14, son seres espirituales, también Marcos 16:5 nos expresa que toman formas humanas. Y a mí me llama siempre la atención de que los inmorales de Sodoma y Gomorra deseaban tener relaciones sexuales con los ángeles en Génesis 19:1-5. Entonces ahí más los ejemplos que tú nos diste y ciertas pautas que uno podría considerar, nos plantearía que no podemos decir a ciencia cierta que los ángeles son seres asexuados. Lo que sí podemos decir es que no se casan, según las propias palabras del Señor Jesucristo. Y recordamos cuál era la segunda pregunta a nuestra buena amiga Betsabe Anzora. Si el ser humano de Génesis 1 es el mismo de Génesis 2. Ok, don David. Sí, dice, quisiera exponer mi pregunta. ¿El hombre formado, creado en Génesis 1:26, es el mismo de Génesis 2:7? Bueno, la tradición de interpretación del Génesis y de los relatos de la creación, y si oyeron bien, estoy hablando en plural, los relatos de la creación, han entendido que Génesis 1 es un relato general, digamos, genérico, y Génesis 2 es como un segundo relato que da da ciertos detalles que no aparecen en Génesis 1. Así que se interpreta que es la misma persona, que lo que se le pide al hombre y la mujer en Génesis 1, lo que Dios, el mandato cultural que Dios le da al ser humano en Génesis 1, es un poco distinto de lo que aparece en Génesis 2, pero están relacionados. Correcto. En uno es la cuestión de multiplicarse, de producir, de hacer que la tierra produzca. En Génesis 2 es el de cuidar y cultivar el jardín, ¿no? Y en realidad son dos aspectos del mismo mandato que Dios le está dando. Así que estamos hablando de lo mismo. Correcto, muchas gracias. Volviendo entonces al tema que nos convoca específicamente el día de hoy, poder descifrar quiénes son los hijos de Dios y por extensión las hijas de los hombres y la consecuencia de esas relaciones que se da en el surgimiento, en el nacimiento de los gigantes. Te recordamos que hemos planteado 3 propuestas que se han dado a lo largo de toda la historia y mucho más, pero estas son como las 3 que más han tenido eco por las evidencias a favor que han tenido cada intérprete. Recordamos que algunos han dicho que los hijos de los hombres son poderosos gobernantes o reyes que tienen intimidad con gente que específicamente con mujeres que han sido oprimidas, y que la consecuencia de eso pues es el nacimiento de estos seres humanos que llegan a ser héroes, que llegan a ser gigantes por causa de esa relación. La otra que se ha dado es que los santos o los buenos descendientes de Seth se casaron con los malos descendientes de Caín, y la tercera interpretación es que estamos viendo aquí la posibilidad de que ángeles caídos, como dicen algunos, o ángeles malvados, pues tuvieron intimidad con mujeres de carne y hueso. Y pues en el caso de la interpretación, antes de que hablemos de los ángeles, pues ¿qué evidencias podríamos decir nosotros para poder afirmar, Nelson, acerca de la posibilidad de que estemos hablando de reyes o gobernantes importantes de la época? ¿Existe alguna evidencia a favor de esa interpretación, o tendríamos que decir que es algo complejo la posibilidad de que hayan sido gobernantes teniendo intimidad con mujeres? Eso resolvería parte de la tensión que ha habido históricamente en torno al tema, pero la verdad es que sí es cierto que a veces la frase hijo de Dios se usa para hablar de reyes. En algunos salmos aparece los reyes davídicos o se llaman hijos de Dios, ¿no? Pero en la historia de la interpretación, tanto judía como cristiana, eso es un advenedizo, ¿sí? Es una interpretación muy, muy reciente. Realmente no hay cómo mirar reyes en ese pasaje. Lo que sí es cierto, Nelson, es que también el término hijo de Dios es muy común en la literatura antiguo testamentaria. Por ejemplo, uno ve en Job capítulo 1, 6 o 38, 7, precisamente Yahvé dándole ese título a los ángeles. Ese es mucho más numeroso. Exactamente. Sí, bueno, ahí vamos yendo por el otro lado, pero
hay muy pocas referencias bíblicas que podrían servir de base para identificar a los hijos de Dios con reyes. Correcto. De hecho, en el contexto de Génesis todavía no existe el concepto. Es decir, el concepto de reyes en la literatura al inicio, correcto, en Génesis, no está, no aparece. Eso viene más tarde. Da la impresión de que la organización social de esa época todavía no había llegado al punto de... había gente poderosa, sí, pero el concepto de reyes, déspotas, claro, no parece estar presente en esa época. Más bien el concepto que más se desarrolla es el concepto de cacique, el concepto de patriarca o el concepto de eso, guía, ¿verdad? Más por el lado de una tribu, de una familia. Sí, aunque hay presencia de señores, como señores feudales, ¿no? Llamados así reyes más adelante, cuando Sodoma es invadida y buscan a Abraham, sí, para que los ayude. Sí, un poco más adelante aparece. Sí, en la misma historia, capítulo 18, 20 de Génesis, ya hay mención de algunos reyes, pero no se le llama hijo de Dios. Exactamente, no, lo que iba a decir, sí, pero es un concepto que va evolucionando, sí, porque claro, uno ve ya en el capítulo 49 y ya habla sobre toda una estructura pues formal donde aparece la historia de José, sí, pero en los primeros pasajes o el capítulo, sí, es muy complicado. Sí, claro, y como dice Nelson, de todos modos, no se les llama hijos de Dios. Claro, exactamente. Eso recién se ve en los salmos, en algunos profetas, pero no en el Pentateuco, ¿no? Así que no hay mayor evidencia que nosotros pudiéramos encontrar para resolver este pasaje que implica una interpretación como tal respecto a poder ratificar que el texto está hablando de reyes o gobernadores. Una segunda interpretación, don David, pues que nosotros mencionamos es la posibilidad de que los gigantes, es decir, los hijos que son producto de las relaciones entre los descendientes de Set y Caín, es precisamente la respuesta de que estas personas serían los hijos de Dios. ¿Qué evidencia nosotros tenemos para poder sostener esta interpretación? O si no la hay, pues, ¿qué podemos expresar? Bueno, evidencia escritural hay un poco más, diríamos, que la anterior. Se podría citar varios textos en donde se podría decir que los hijos de Dios representan casi como exclusivamente los creyentes. Pero eso puede ser objeto también de interpretación. Lo que sí es cierto es que tenemos como más argumentos en contra, claro, de ese asunto. Se ha pensado que los hijos de Dios son creyentes y las hijas de los hombres son no creyentes, de una forma un poco apresurada, digo yo, y precipitada. En el Antiguo Testamento nunca se encuentra una asociación directa entre hijos de Dios y Set, por ejemplo. Uh-huh. No hace esa relación. Ese es uno de los problemas. Pero el otro problema es un problema teológico un poco más complicado y más fuerte. Es que daría la idea de que Dios, desde muy temprano, se quedó exclusivamente trabajando con una línea. Correcto. Y hace de esa línea prácticamente todas, como que todos los descendientes de Set son santos. Cuando el texto más bien está diciendo que la maldad es generalizada y que el único que se salvaría sería Noé, que es descendiente de Set. Entonces no es que los santos entraron en relación con los no santos. Todos eran. Eso no pasa la prueba, porque el único que salvaría sería Noé. Correcto. El único que tendría la calificación de santo, digamos, o de hijo de Dios en ese sentido, Noé. Lo que el texto está diciendo precisamente que todos los hombres están en decadencia y van... Casi no hay una distinción entre santos y no santos ahí. No santos. Bueno, queremos agradecer los comentarios que siguen entrando a nuestra red social como saludos, recordando que el tema que nos convoca el día de hoy es quiénes son los hijos de Dios y las hijas de los hombres y por extensión los gigantes que se mencionan en Génesis capítulo 6.
Y nos ha entrado un mensaje en WhatsApp que dice: tengo otra teoría, que los hijos de Dios eran hijos de Adán y Eva antes de que pecara. Mi nombre es Jorge López. Saludos, gracias, hermano Jorge. Y también en nuestra pregunta, Ninette Ramírez dice: hijos de los ángeles caídos con mujeres, y creo que de esta parte se basa la mitología griega, lo cual tergiversa la Biblia. Saludos. También la hermana Lesbia Rodríguez dice: descendientes de los ángeles caídos. Ok, muchas gracias por esas opiniones y esos aportes y comentarios. Pues interesante, porque ahora nos toca evaluar esta posición, esta tercera posición, que es la posibilidad de lo que nosotros mencionamos de los ángeles, que se les ha dado el título de caídos, pues teniendo intimidad con las hijas de los hombres. Y en ese sentido, Nelson, ¿qué evidencia nosotros podríamos tener para poder ratificar esa opción o esa opinión? Bueno, antes de ir a eso, la idea de hijos de Adán y Eva antes de la caída, pues no habría ninguna evidencia bíblica para algo así. Y la verdad es que no tendría sustento ese tipo de hipótesis. Volviendo al otro asunto de ángeles, temprano en la historia de la interpretación judía, y digo temprano 100, 200 años antes de Cristo, ya está como la más importante. Claro. Interpretación. O sea, antes que siquiera existiera la iglesia, ya era la interpretación más importante de ese pasaje. Y se refleja en toda la literatura que mencionaste tú hace un rato, la literatura judía que surge en esa época, del 200 al 100 antes de Cristo. Y textos bíblicos que refieren a los ángeles, ya tú mencionaste uno, que es clásico de Job, de los hijos de Dios, visitando el trono de Dios, entre ellos Satanás ahí. Así que ángeles, hijos de Dios, es más frecuente. Mucho más frecuente, sí, es un concepto mucho más frecuente. Correcto. Y en ese sentido, pues pareciera, es una opinión, ¿verdad? Pero pareciera que la obscena o la perversidad de los ángeles, en este caso caídos, teniendo intimidad con las mujeres humanas, pareciera que justificara más la dureza del juicio posterior que se da en el verso 5 en adelante, don David. Bueno, en las interpretaciones anteriores tipificamos el pecado de una manera o de otra manera, dependiendo cuál sea la interpretación. En el primer caso, el pecado sería la opresión y la poligamia, digamos, si se trata de reyes, y ese pecado, bueno, ahí está, por muy escandaloso que sea, ese pecado. En el caso de la línea de Set y la línea de Caín, el pecado sería la mezcla de lo santo con lo profano. Correcto. De los buenos con los malos, y que esa mezcla es el pecado que causa el diluvio. Y uno dice, será para tanto, ¿no? Uh-huh. Pero cuando uno llega a este punto, a este tercero, el pecado, ¿cuál es el pecado? El pecado de ángeles entrando en relación con mujeres, refleja como una perversidad mayor, ¿no? Unos seres que serían representantes de lo sobrenatural y de lo bien, haciendo algo totalmente fuera, extralimitándose, pasando los límites, saliéndose de las fronteras. Esto asume que la cosa no fue algo violento y forzado, sino que hay como condescendencia, ¿no? El texto no dice que las mujeres se resistieron, por ejemplo, no dice que fue una cosa violenta, no dice que fue algo forzado. Da a entender el texto que es como de mutuo acuerdo, ¿no? Claro, correcto. Entonces eso explica a dónde llegó la maldad. Correcto, y eso quizás podría explicar también estas aseveraciones o interpretaciones que se dieron en la literatura judía. Sin embargo, hay ciertas luces, o nos podría dar ciertas luces el Nuevo Testamento, Nelson, sobre esta tercera interpretación de la posibilidad de los ángeles caídos, sobre todo en Judas. Claro, es lo más contundente para nosotros en el mundo cristiano. Judas y Pedro asumen
esa interpretación de este pasaje de Génesis. Al parecer Pedro siguiendo las ideas de Judas, y ambos plantean la inmoralidad y la heterodoxia de los ángeles, como pasaron el límite que Dios permitiría y Dios los castiga. Ahora, Judas va a evocar casi literalmente luego el texto de Enoc, así que vale la pena entrarle a un poco para que la audiencia tenga una idea, un saborcito de eso. Traje aquí el libro de Primera Enoc para leerle solo un pedacito y entender cuál es la historia que está detrás de todo esto. Y el libro, conversando el asunto en Génesis, dice: en aquellos días, cuando se multiplicaron los hijos de los hombres, sucedió que le nacieron hijas bellas y hermosas. Las vieron los ángeles, los hijos de los cielos, las desearon y se dijeron: ea, escojámonos de entre los humanos y engendremos hijos. Y así sigue la historia de cómo ellos habían procurado hacer esa situación. Algunos no estaban tan convencidos dentro de los ángeles, y uno de ellos, un ángel que se llama Semiasa, les dice: temo que no querráis que tal acción llegue a ejecutar si sea yo solo quien pague por tamaño pecado. Y le respondieron todos: juremos y comprometámonos bajo anatema entre nosotros a no cambiar esta decisión y a ejecutarla ciertamente. Entonces juraron todos de consuno y se comprometieron a ello bajo anatema. Eran 200 los que bajaron de Ardis, que es la cima del monte Hermón, al que llamaron así porque en él juraron y se comprometieron bajo anatema. Entonces eran los nombres de su jefe, y ahí salen los nombres de los jefes, y luego dice: y tomaron mujeres, cada uno se escogió la suya, y comenzaron a convivir y a unirse con ellas, enseñándoles en salmos y conjuros, y adiestrándolas en recoger raíces y plantas. Quedaron encintas y engendraron enormes gigantes de 3.000 codos de talla cada uno. ¿Sí? Y así sigue la historia. La historia de Enoc es una interpretación muy mitológica, ¿no? Exagerada. Exagerada, sí. Sí, pero algo refleja un poco esa interpretación judía de tratar de entender Génesis 6, 2, 3, 4, como esa unión de ángeles que Pedro dice que Dios no toleró eso, castigó a estos ángeles en particular y los encerró en oscuridad eterna. Así que quizás podríamos ir recayendo hablando específicamente en la evidencia que apoya tanto dentro del texto bíblico como también de la literatura extra bíblica, como la literatura judía, la literatura pseudoepígrafa, en ir apoyando esta tercera interpretación que hemos dado. Ya escucharemos un poco las conclusiones de los profesores, sin embargo queremos agradecer los comentarios, saludos y preguntas que siguen entrando en nuestra red social. Sí, profe, y le comento también que son muchas las vistas que tenemos en nuestra transmisión en vivo, y les agradecemos por mantenerse pendiente del programa, y queremos darle lectura a algunos de los comentarios también que hemos recibido. Manaem Orantes dice: la literatura intertestamentaria, precisamente Enoc, y la interpretación de los testamentos de los patriarcas es la de ángeles como hijos de Dios. También Sandra Alvarado dice: hola, el tema me parece muy interesante, aprenderé. También Nancita de Rosales dice: gran tema, interesante, gracias y bendiciones. Y nos mandan saludos desde Nicaragua, la bella Managua, Sáenz Velázquez, así que muchos saludos también hasta allá. Y también aquí mismo en la radio tenemos una pregunta de parte de Hans, y dice: ¿y pueden engendrar los ángeles? Bueno, excelente pregunta. Le daremos una clase privada a Hans en los controles. No es de Hans, una pregunta de la audiencia, ¿verdad? Así que muchas gracias a quienes hizo esa pregunta. Don David, que quizás más podemos responder. Bueno, si uno sigue la línea de interpretación que estamos dando, sí, por supuesto que sí. Eso no está descartado. Ya hablamos de que no son asexuados, claro, y que cuando Jesús dice que no se pueden casar, no se dan en casamiento, no está diciendo que no son, que son asexuados, ¿no?
Y luego las citas en los textos que hemos comentado o mencionado de Judas y de Pedro. Es curioso que Judas relaciona lo que hacen los ángeles malvados con los pecados de Sodoma y Gomorra. Correcto. Y hay una vinculación obvia. Correcto. Ahí de qué se trata ese gran pecado, que hubo un juicio, son dos juicios, según uno lee ya Judas, un juicio para los ángeles que hicieron tal cosa y el otro juicio para los seres humanos es el diluvio. Correcto. Correcto. Por lo tanto, pues Nelson, quizás ya para ir concluyendo en nuestro programa, podríamos decir y expresar a nuestra audiencia que una de las interpretaciones que se han dado a lo largo de la historia, que más tuviera eco no solo en la literatura judía, sino también en la literatura cristiana como tal, e inclusive en la historia de la interpretación, es apoyar la posibilidad de que estos hijos de Dios hayan sido los ángeles, y como se expresa muy bien en la literatura rabínica, los ángeles caídos que están teniendo intimidad con mujeres de esta tierra, de este mundo, y la consecuencia pues son gigantes, y eso es lo que amerita posteriormente el juicio radical del Señor. Yo diría que esa es la interpretación masivamente común en la historia de la Iglesia y también en la tradición judía. Uno se pregunta, pero ¿cómo, como decía la pregunta ahí, pero pueden engendrar? Pues por lo que uno entiende en Judas, 2 de Pedro y en la interpretación cristiana, ese es precisamente la prohibición para los ángeles. Aunque tenían el potencial de hacerlo, no estaba permitido para ellos hacerlo. Correcto. Y en ese contexto, al cruzar la frontera, porque aquí estamos hablando de un subgrupo de ángeles caídos. Correcto. Hay otro grupo que todavía sigue activo trabajando, Satanás y lo suyo, ¿no? Así que este sería un subgrupo de ángeles que hizo algo más allá de lo que estaría permitido para ellos. Se pasó la raya. Claro. Correcto. Y Dios entonces ejecutó un juicio inmediato con estos. Y a los otros todavía les da chance de estar activos hasta que venga el juicio final sobre ellos. Correcto. Sí, ese es un elemento importante que tenemos que subrayar y rescatar, que hay, ¿por qué razón habría, según Judas y Pedro, habría ángeles ya condenados, castigados, encerrados, encadenados, como lo llamemos, desde entonces? Correcto. Casi que la única explicación es eso que Génesis dice, es una cosa demasiado malvada. Correcto. Demasiado mala. Pero recordemos lo que dijimos al principio cuando comenzamos y dimos las instrucciones y las cuestiones introductorias. Al fin y al cabo, si uno opta por otra interpretación distinta, con otros argumentos o con otra interpretación, o con esta que estamos proponiendo, es un ejercicio de interpretación que nos ilustra, nos educa, nos orienta, pero no ponemos en riesgo, claro, nuestra identidad cristiana, nuestra fe cristiana. No es que si alguien decide que esta opción me parece mejor o esta otra me parece mejor, aunque no tenga todos los argumentos, no vamos a descalificar a nadie, o no nos vamos a descalificar por la opción que tengamos. Y esa es una cosa que tenemos que quedar exactamente, claro. Ni mucho menos recae nuestra doctrina de la revelación en cuanto a las Sagradas Escrituras. Obviamente, yo sospecho de que hay a nuestra audiencia que le gusta seguir indagando más sobre este tema y poder pues seguir presentando argumentación en el caso que le toque enseñar este pasaje, ya sea en la iglesia, en algún seminario o en la escuela dominical. Y hay literatura que podríamos recomendar, don David y Nelson, para que nuestros oyentes pues también puedan adquirir este tipo de material y puedan profundizar más los argumentos. Nelson, ¿qué recomendarías tú? Y acabas pues de citar el libro de Enoch, que está dentro, me parece, de otro texto que recopila literatura, y si nos pudieras ampliar un poco.
Bueno, si quisieran entretenerse con esta literatura, es una colección de 6 tomos que se llama Apócrifos del Antiguo Testamento. Creo que Verbo Divino, la editora, Ediciones Cristiandad. Sí. Ediciones Cristiandad. Es información que ayuda a entender un poco el trasfondo de las discusiones del mundo del periodo intertestamentario. Por eso, si quieren profundizar y leer un poco lo que pensaban en esa época reflejado en esos escritos, pues pueden. Excelente, muchas gracias. Y la mayoría de comentarios bíblicos de Génesis que tienen cierta seriedad le entran al tema. Correcto. Y le entran y nos presentan las teorías, los argumentos a favor, los argumentos en contra y las fuentes de donde vienen esas Sí, esas también ideas. de segunda de Pedro y lo de mismo, Judas. lo mismo. Exactamente. Y hay un buen libro que ustedes lo conocen, que es un comentario al contexto cultural del Antiguo Testamento, cuyo editor pues es conocido nuestro, John Walton y otros más, que nos da claridad para no solo interpretar el texto dentro del marco gramatical, sino también nos ayuda a entender qué era lo que se pensaba en la época, sobre todo por el tema mitológico. Betsa, queremos mencionar otros comentarios que ingresaron a nuestra red social. Jonathan Sierra Montoya nos saluda desde Honduras y también Muchas Gustavo Samayoa dice, mucha sabiduría y mucho que aprender. Excelente. Bueno, muchas gracias por esos saludos, por los comentarios, por las preguntas que hicieron el día de hoy. Te queremos invitar ahora para el próximo jueves, porque seguimos en este proceso de pasajes difíciles y seguimos también en el proceso de no salir de Génesis. Yo no sé cuándo vamos a salir de esta serie, pero volveremos a poder dialogar sobre... El otro jueves es un día especial, ¿no? Ah, sí, es cierto. Sí. Vamos a tener un tema especial, pero en la serie misma vamos a seguir con el diluvio, local o universal. Solamente se llenó de agua el lugar donde se dio precisamente lo que nosotros hemos enseñado tradicionalmente, o fue un diluvio universal. Y esperaremos pues clarificar en torno a esta serie de los grandes textos que necesitan ser un poco más masticados y analizados. Don David, muchas gracias por compartir con nosotros. Gracias, Gonzalo. Y el próximo jueves no estaremos aquí porque es otro programa con otro tema. Pero ya volveremos. Nelson, muchas gracias. Gracias también. Sí, el tema del próximo jueves tienen que sintonizar. Va a estar muy bueno, aunque nosotros no vamos a estar. Sí. Exactamente. Y a nuestros buenos amigos Amir y Betsabe, y a nuestro excelente técnico y guía aquí en el área de los controles, a Hans, gracias por bendecirnos. Y a ustedes le esperamos el próximo jueves de 12 a 1, aquí por la 99.7 El Camino, contenido que transforma. En la actualidad necesitamos respuestas claras y concretas para enfrentar a la sociedad en la que nos toca vivir. Fijando el rumbo. Respuestas bíblicas a los dilemas de hoy. Hasta la próxima emisión. Esta es una producción de iRadios Guatemala Centroamérica.